En este video veremos los métodos de clasificación por categorías. El objetivo de estos métodos es establecer el valor relativo del trabajo mediante el factor genérico y sus grados. Entonces, anteriormente ya vimos que el factor genérico son el patrón con el cual se está haciendo la valoración de puestos de trabajo. Estos métodos por sí solos serían como unos métodos cualitativos, pero también tiene la ventaja en que cuando veamos los métodos cuantitativos sirven de insumos para una parte de estos métodos. Entonces, el factor genérico debe cumplir 5 cualidades en las cuales están totalidad, que deben estar presentes en todos los puestos de trabajo. Pues no tiene sentido comparar dos cargos entre ellos si en uno de ellos el factor con el cual estamos haciendo la comparación no está presente. Importancia: los factores deben ser significativos, es decir, que den valor al trabajo. Deben permitir discriminación, o sea, deben variar en intensidad para los trabajos, o sea, nos debe permitir realizar una escala de intensidad, la cual veremos más adelante y que llamaremos grados. Objetividad: recordemos que estos, como los valores, la valoración de puestos de trabajo siempre se realiza al cargo como tal y a la persona que desempeña el cargo, entonces el factor nos debe permitir medir precisamente que se haga al cargo. Y finalmente entonces diferenciación, es decir, que si se elige un 1, 2, 3 o más factores, ninguno de ellos pueden medir ni parcial ni totalmente un mismo aspecto, todos deben medir algo diferente. No tiene sentido realizar una comparación con dos factores que tienen el mismo o que están midiendo lo mismo. Para construir los factores o para definirlos nos podemos apoyar en subfactores. Subfactores son las cualidades del factor que permiten desglosarlo. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar un factor llamado habilidad y este factor, por ser tan genérico, digamos que nos da pie para tener ambigüedades, nos apoyamos entonces en subfactores y decimos que la habilidad en este caso puede estar, digamos que puede ser una mezcla de educación, experiencia, iniciativa e ingenio y de destreza manual, o de alguno de estos o de otros subfactores, todo dependiendo de los cargos que se están analizando y de la elección que haga el equipo evaluador para tener en cuenta a la hora de hacer la valoración respecto al factor habilidad. Otro ejemplo de pronto un poco más claro, el factor esfuerzo. Entonces, cuando se habla de esfuerzo, puede que se esté hablando de una palabra muy amplia y que pueda ser, digamos que ambigua, y en la cual cada evaluador pueda tener una definición diferente para lo que es esfuerzo. Entonces, para que haya, digamos que una estandarización en este factor dentro del comité evaluador, nos podemos entonces apoyar en sus factores como son entre el esfuerzo físico, el visual o el mental, o la combinación de los tres subfactores. Otro ejemplo, se habla de responsabilidad. Responsabilidad puede ser por dinero o valores, por equipo, herramientas, por materiales o productos, por la seguridad de otros, por la relación con el público, por información confidencial. Entonces, estos subfactores nos van a permitir que cuando se esté hablando de un factor tan genérico, se detalle de tal manera que para todos los miembros del equipo evaluador sea lo mismo. Uno un poco más claro sería condiciones del trabajo. Entonces, condiciones de trabajo puede ser la combinación entre los riesgos presentes cuando se realiza el trabajo y las condiciones ambientales o las condiciones normales en las que se realizan las funciones de dicho trabajo. Entonces decía que el factor o los factores deben quedar muy bien detallados. Entonces, ejemplo de conocimientos necesarios. Este factor precisa los conocimientos generales y especializados necesarios para el desempeño del cargo. Condiciones del trabajo. Este factor aprecia las condiciones ambientales naturales en que se debe realizar un trabajo, tales como el orden, aseo, ruido, frío, calor, humedad, peligros, etc. Responsabilidad por seguridad de otros. Este factor aprecia el cuidado que debe tener un empleado para realizar su trabajo, considerando la posibilidad de causar daños a otros, así como la importancia del mismo. Se supone que tanto las normas como las condiciones de seguridad están en regla. Vemos que en unas pequeñas definiciones el factor queda de un modo tan claro que ya las ambigüedades desaparecen. Entonces ya todos los miembros del comité tienen, digamos que el mismo parámetro para poder realizar una futura valoración de puestos de trabajo. Les decía que los factores deben permitir que se puedan diferenciar
en escalas y esas escalas que llamaremos grados, es decir, el nivel de intensidad en la que está presente un factor en un puesto de trabajo. Adicionalmente, debemos dividir por categoría los puestos de trabajo. Una categoría es un conjunto en el cual se agrupan los trabajos similares, entonces debemos realizar un reagrupamiento de los cargos para permitir una fácil valoración y poder elegir, digamos, que los factores más adecuados para cada una de estas categorías. Ejemplos de categorías, entonces, generalmente se utilizan las diferentes áreas o departamentos de las empresas, como son el área de producción, las áreas administrativas, comerciales y de dirección. Entonces, si tenemos un conjunto muy amplio de cargos, lo primero que debemos hacer es dividirlos de acuerdo a su categoría y para cada categoría elegir los factores o los patrones de medidas que sean más adecuados para estos diferentes cargos. Luego, establecemos los grados para cada factor. Entonces, por medio de los métodos de frases, palabras o atributos o cuadros de doble entrada que vamos a ver a continuación, definimos entonces los niveles o los grados para cada factor. Empecemos por el método de frases. Consiste en definir los grados o niveles en frases que describen el alcance del factor. Suponiendo que tenemos el factor genérico complejidad del trabajo, entonces digamos que construimos una escala, en este caso de 1 a 5, la escala puede ser de 1 a 3, de 1 a 5, y la definimos de tal manera que nos permita posteriormente coger un cargo, mirar cuáles son las características o en qué nivel de intensidad está presente este trabajo y poderlo clasificar. Entonces, si tenemos una escala en este caso de 1 a 5, vemos que el grado 1 serían los cargos que realicen tareas rutinarias de naturaleza sencilla y que requieren pocas decisiones. El trabajo es comprobado por otros. Mientras que la escala superior, en este caso la número 5, se desarrollan nuevas ideas y se actúa independientemente en un área preestablecida y bajo las condiciones cambiantes. Se establecen los métodos y normas propios de ejecución, se trabaja bajo una dirección general y se informa al superior inmediato. Entonces vemos que ya el nivel 5 tiene ciertos parámetros que hacen que el trabajo sea un poco más complejo, es decir, el factor de complejidad del trabajo está presente en un nivel mayor. Hay factores que de pronto, digamos, no permiten hacer una descripción tan amplia. También la frase puede ser un poco más sesgada, en este caso la experiencia. Entonces se hace un escalamiento, digamos que de 1 a 4 en este caso, y se dice en el grado 1, trabajos que necesitan un nivel de experiencia entre 0 a 3 meses, grado 2 entre 3 y 1 año, grado 3 entre 1 año y 2 años y grado 4 entre más de 2 años. Son frases específicas y simples, pero nos permiten construir una escala y ver el nivel de intensidad en el cual está presente el factor elegido para los cargos que se van a analizar. Si de pronto el método de frases es algo complicado y lo queremos llevar o queremos hacer la evaluación de estos factores de un modo más sencillo, entonces utilizamos el método de palabras o atributos, y es que a partir de una palabra o un atributo se describe el alcance del factor. Entonces vemos que a través de una palabra se define casi que el tipo de puesto de trabajo. En otra área o en otra categoría del mismo factor complejidad sería entonces grado 1 que repite, en el grado 2 sigue instrucciones, en el 3 ya es un cargo que estudia o verifica, en el grado 4 serían los cargos que ya se tengan o que requieran planeación, y en el 5 los cargos que son de decisión o que sean de implementación de alguna nueva metodología o de nuevas estrategias como tal. Tal vez puede que estemos o que nuestro factor no solamente dependa de un subfactor, sino que tengamos varios subfactores. Entonces, ¿cómo construimos los grados o esas escalas? Mediante el método de cuadros de doble entrada nos permitirá entonces analizar un factor que tenga dos alcances. Si tenemos el factor complejidad, el que estamos viendo, el que hemos venido manejando, y este factor lo dividimos en dos subfactores que son el esfuerzo físico y el tiempo de la jornada, entonces el modo como funcionaría sería el siguiente. Se definen los dos subfactores, digamos que en este caso por palabras o frases, ¿cierto?
en este caso sería por el método de frases, y de igual manera hacemos lo mismo con el tiempo de jornada. Entonces, posteriormente lo que hacemos es un cruce entre la información de los dos subfactores. En este caso serían que los cargos que cumplan con la característica, la primera característica de esfuerzo físico, en este caso empacar, cargar, alar pesos hasta 10 kilos, y cumpla la primera característica de la jornada, es decir, que se trabaje hasta 2 horas, caería en grado 1. Quien cumpla esta primera característica y la segunda de esta quedaría en grado 2. De igual manera, quien cumpla esta primera característica y ahora la 3 del tiempo de jornada caería en grado 3. Y así sucesivamente haríamos lo mismo con el segunda, digamos, con la segunda escala del esfuerzo físico. Entonces, los que caigan en esta escala de esfuerzo físico y a la vez cumplan con esta primera escala de tiempo de la jornada iría en grado 4 y así sucesivamente para el grado 5 y para el grado 6. Vemos que estas 3 escalas se repiten acá. Si aquí hay más escalas, entonces obviamente esas 4 o 5 escalas se deben repetir acá. Y si acá, digamos que el esfuerzo físico lo dividimos en otra escala adicional, entonces de nuevo estas escalas deben ir acá y la matriz se nos hace más grande, lo cual, digamos que hace que los grados aumenten a un número mayor. Veamos otro ejemplo, experiencia. Entonces, la experiencia está subdividida en tiempos de experiencia y personas a cargo. Entonces, en este caso, tiempo de experiencia tiene 2 escalas, personas a cargo tiene 3 escalas, y de nuevo hacemos cruce de información. Los cargos que cumplan esta primera escala y esta primera escala están en grado 1, esta primera escala y esta segunda escala grado 2, y así sucesivamente con los demás grados. Finalmente ubicamos los cargos en los factores y los grados de acuerdo al método utilizado y se jerarquiza. Entonces, si tenemos, por ejemplo, los cargos de soldador, mecánico, vigilante, pulidor, electricista, aseador, pintor y tornero, nuestro factor elegido es complejidad del trabajo y lo vamos a realizar por el método de frases. Lo que hacemos es entonces definimos el factor y definimos las escalas para los subfactores. Digamos que manejamos, esta es la tabla que vimos anteriormente, y nos preguntamos, digamos, el aseador lo queremos llevar a esta escala, entonces miramos las características de este puesto en donde caería. En este caso serían que las funciones son tareas rutinarias de naturaleza sencilla y requieren pocas decisiones. El trabajo es comprobado por otros. Entonces decimos, el puesto o el cargo de aseador caería en el grado 1. Hacemos lo mismo, por ejemplo, con el cargo del tornero. Entonces decimos, bueno, el tornero, ¿cómo son las funciones o cuál es lo normal? Entonces digamos que serían que las tareas se hacen en un área indefinida cuando existen procedimientos normales. Los cambios en las condiciones de trabajo requieren ocasionalmente acción independiente. Se planea y se dispone el trabajo comunicado al jefe inmediato. Aspectos no frecuentes. Entonces diríamos, bueno, ¿será que no sirve esa? Sí, no sirve esa. Entonces decimos que el cargo de tornero caería en esta escala, y así hacemos con cada uno de los puestos de trabajo. Entonces diríamos que en la escala grado 1 caería el aseador, es decir, que se realizan tareas rutinarias. El vigilante sería un cargo de grado 2 que hace tareas de carácter repetitivo bajo supervisión directa. Los de lo que es pulidor, soldador y pintor del grado 3, que serían el que vimos anteriormente, y electricista mecánico, por ejemplo, en grado 4, solucionan problemas de complejidad media. Digamos que dentro de los cargos que estamos analizando no hay ninguno que desarrolle ideas y que
actúe independiente al área preestablecida. Entonces digamos que ninguno de los cargos, en este caso, caen en la escala número 5 o en el grado número 5.